Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy, y estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén listos porque el tema que les traigo hoy es de esos que nos encantan: chismes, amor y por supuesto, nuestras queridísimas estrellas turcas. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha mantenido a todo el mundo en vilo durante mucho tiempo, una pareja que ha sido tema de conversación, de especulaciones, de fotos robadas, de todo tipo de rumores. Así es. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y la bomba que les tengo es que Kerem Bürsin confirmó su amor por Hande Erçel. Ya no lo pudo esconder. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en la historia de este romance, en las señales que nos dieron, en las declaraciones que hicieron y en todo lo que nos ha llevado a este momento. Vamos a analizarlo todo a fondo. Y antes de que empecemos, ya saben, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estamos al día con lo mejor del mundo de las series turcas, del cine, de las noticias de sus actores favoritos, todo. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta el tema. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, comencemos. Para entender bien este romance tenemos que remontarnos al principio, al momento en que todo comenzó, la serie Love is in the Air, o Senkalkap en turco. Esta serie, que fue un éxito rotundo, no solo en Turquía sino en todo el mundo, fue la que unió a Kerem y Hande. Love is in the Air. Esa serie que nos conquistó a todos, que nos hizo suspirar, reír y por supuesto creer en el amor verdadero. La historia de Eda y Serkan, dos personajes que nos atraparon desde el primer momento, interpretados magistralmente por Hande y Kerem. Desde el principio, la química entre ellos en pantalla era innegable. Era palpable. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, era algo especial. Había una conexión, una chispa que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. Y por supuesto, los fans no tardaron en notar esa chispa. Empezaron a especular, a soñar con que ese amor traspasara la pantalla. Y bueno, parece que los sueños a veces se hacen realidad. Porque, seamos sinceros, ¿quién no quería que Eda y Serkan fueran algo más que solo personajes de ficción? Durante la filmación de la serie comenzaron a surgir los primeros rumores. Se les vio juntos fuera del set, compartiendo momentos, disfrutando de cenas. Fotos de paparazzi por todas partes. Pero ellos, en ese momento, eran muy cautos. Nunca confirmaron nada abiertamente. Siempre mantenían una postura ambigua alimentando la intriga, y eso solo nos emocionaba más. Era como un juego, una danza de miradas, de gestos, de pequeñas pistas que nos mantenían pegados a la pantalla y a las redes sociales. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en todo esto. Tanto Kerem como Hande son muy activos en Instagram. Y claro, los fans no se perdían ningún detalle. Cada publicación, cada like, cada comentario, todo era analizado minuciosamente. Las fotos juntos en sus perfiles, aunque escasas al principio, eran celebradas como un tesoro. Recuerdo perfectamente aquellos momentos en los que subían una foto juntos, y la internet explotaba. Los comentarios, las teorías, los debates, era un no parar. Las historias, los mensajes, todo era interpretado como pistas. Y a veces creo que tenían razón. ¿Por qué quién puede negar que había algo más que amistad en la forma en que se dedicaban mensajes en las redes? Pero como suele suceder en estos casos, no todo fue color de rosa. También hubo momentos de incertidumbre. Hubo periodos en los que parecía que la relación se enfriaba. Se decía que habían tenido problemas, que estaban distanciados. Y eso, por supuesto, nos ponía los pelos de punta. Recuerdo aquellos días en los que las noticias sobre una posible ruptura inundaban los medios. La tristeza, la decepción, todos los sentimientos a flor de piel. Pero aún así, la esperanza siempre estaba presente. La esperanza de que ese amor, tan evidente en pantalla, fuera real también fuera de ella. Y para ser sinceros, ¿quién no creyó en el fondo que esos rumores eran solo eso, rumores? Y como les decía al principio, la esperanza no nos decepcionó. Después de meses de especulaciones, de rumores, de indirectas, Kerem Bürsin finalmente confirmó su amor por Hande Erçel. El momento que todos estábamos esperando. ¿Cómo? Bueno, hubo varias señales.
Hubo declaraciones, hubo fotos, hubo gestos, todo apuntaba a la confirmación. Y fue un momento épico para todos los que seguimos su relación. Una de las primeras señales importantes fue una entrevista que Kerem concedió. Durante la entrevista, el entrevistador le preguntó directamente sobre su relación con Hande. Y en lugar de evadir la pregunta, como había hecho en otras ocasiones, Kerem respondió con una sonrisa y con palabras que no dejaban lugar a dudas. Dijo algo así como: Hande es una persona muy especial para mí. La quiero mucho. Estoy muy feliz con ella. ¡Boom! La confirmación oficial. El momento cumbre. Escuchar a Kerem decir esas palabras fue como un sueño hecho realidad. La sonrisa en su rostro, la sinceridad en sus palabras, todo indicaba que el amor entre ellos era real, y que no tenían miedo de demostrarlo. Pero la confirmación no solo vino de las palabras de Kerem. También hubo imágenes. Fotos tomadas por paparazzi que mostraban a la pareja junta, disfrutando de momentos de ocio, demostrando cariño. Besos, abrazos, miradas cómplices. Fotos que dejaron claro que su relación era más que una simple amistad. Recuerdo una en particular, donde se les veía caminando por la calle, tomados de la mano, con una complicidad que era simplemente encantadora. Fotos que demostraban que estaban juntos, que eran felices y que no les importaba mostrarlo al mundo. Y por supuesto, las redes sociales volvieron a ser un termómetro de su amor. Empezaron a compartir más fotos juntos, a dedicarse mensajes más románticos. Era como si quisieran gritar al mundo su amor. Publicaban fotos de sus viajes, de sus momentos cotidianos, de sus mascotas. Todo era una celebración de su amor. Y los fans, por supuesto, estábamos encantados. Cada nueva publicación era una fiesta, un motivo de celebración. Verlos juntos, felices, era una alegría inmensa. Ver cómo se dedicaban mensajes llenos de cariño, cómo se apoyaban mutuamente, era simplemente hermoso. Otro detalle importante fue la forma en que se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales. Siempre estuvieron el uno para el otro, mostrando orgullo por sus logros. Kerem, por ejemplo, siempre elogiaba el trabajo de Hande en las entrevistas, y Hande hacía lo mismo con Kerem. Se animaban, se apoyaban, se celebraban. Era una relación de equipo. Y es que, como sabemos, el mundo del espectáculo puede ser complicado, y tener a alguien que te apoye incondicionalmente es fundamental. Ver cómo se impulsaban mutuamente en sus carreras, cómo se celebraban sus éxitos, era una muestra de su amor y respeto mutuo. Pero, ¿qué fue lo que realmente nos conquistó a todos? Creo que fue la autenticidad con la que vivieron su amor. No intentaron esconderse, no intentaron fingir, no intentaron jugar al gato y al ratón con los fans. Simplemente fueron ellos mismos, mostrando al mundo su amor de la manera más natural posible. Y eso es algo que se aprecia mucho. Vivieron su amor con naturalidad, sin poses, sin máscaras. Y eso es algo que el público valora muchísimo. Porque al final lo que todos queremos es ver a personas reales, que viven su amor de forma auténtica sin importar las críticas o los rumores. Y Kerem y Hande lo lograron. Y ahora, ¿podemos esperar de esta relación? Bueno, creo que podemos esperar muchas cosas buenas. Podemos esperar más momentos juntos, más fotos, más declaraciones de amor. Podemos esperar que se sigan apoyando mutuamente en sus carreras. Podemos esperar que sigan demostrando al mundo que el amor verdadero existe, y que es maravilloso. Porque, seamos sinceros, todos queremos verlos felices. Queremos que su amor perdure, que sigan creciendo juntos. Y, ¿quién sabe? Tal vez en un futuro no muy lejano podamos celebrar una boda. Eso sería el broche de oro para esta hermosa historia de amor. Pero, ¿cómo ha reaccionado el mundo a esta confirmación? Con euforia, por supuesto. Los fans de todo el mundo se han volcado en las redes sociales para celebrar el amor de Kerem y Hande. Han compartido fotos, han escrito mensajes, han creado vídeos, todo para demostrar su apoyo y su alegría. Y es que su historia de amor ha tocado el corazón de muchas personas. Verlos juntos, felices, es un motivo de alegría para todos sus seguidores. La noticia también ha generado un gran revuelo en los medios de comunicación. Los periódicos, las revistas, los programas de televisión, todos han hablado de Kerem y Hande. Y por supuesto, las redes sociales han sido el lugar donde la noticia ha explotado. Twitter, Instagram, TikTok,
todo el mundo estaba hablando de ellos. Los hashtags, los memes, los vídeos, todo giraba en torno a su amor. Y es que su historia es una de esas que te hacen creer en el amor verdadero, en que los sueños se hacen realidad. En resumen, la confirmación del amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es una noticia que nos llena de alegría. Es una prueba de que el amor, a veces, traspasa la pantalla. Es una muestra de que los sueños pueden hacerse realidad. Es una historia que nos recuerda que debemos creer en el amor y en la felicidad. Es una historia que nos demuestra que a pesar de los rumores, de las especulaciones, del escrutinio público, el amor puede prevalecer. Y eso, amigos, es algo que vale la pena celebrar. Y ahora, antes de terminar, quiero hacer un pequeño resumen de los puntos clave que hemos tratado hoy. Hemos hablado de cómo empezó todo, de la serie Love is in the Air, de los rumores, de las especulaciones, de las fotos robadas. Hemos analizado las señales que nos dieron, las declaraciones, los gestos. Hemos visto cómo las redes sociales jugaron un papel fundamental en todo esto. Y por supuesto, hemos celebrado la confirmación de su amor que nos tiene a todos saltando de alegría. Hemos recordado la magia de Love is in the Air, la chispa entre Eda y Serkan, y cómo esa magia se trasladó a la vida real. Hemos analizado las fotos de los paparazzi, las primeras apariciones juntos, las cenas románticas que alimentaron los rumores. Hemos recordado la importancia de las redes sociales, como cada like, cada comentario, cada foto era analizado al detalle por los fans. Hemos revivido los momentos de incertidumbre, los rumores de ruptura, la angustia que nos generaban. Y finalmente hemos celebrado la confirmación, las declaraciones de Kerem, las fotos que confirmaron su amor. Hemos hablado de cómo se apoyan mutuamente en sus carreras, cómo se celebran sus éxitos, y cómo son un equipo. Hemos destacado la autenticidad con la que viven su amor, sin esconderse, sin fingir, simplemente siendo ellos mismos. Y por supuesto, hemos analizado cómo ha reaccionado el mundo a esta confirmación, con euforia, con alegría, con mensajes de apoyo y cariño. Quiero agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que les haya parecido interesante, informativo y sobre todo entretenido. Y por supuesto espero que este vídeo les haya recordado la belleza del amor y la importancia de creer en él. Ahora los invito a que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de Kerem y Hande? ¿Creen que su amor es verdadero? ¿Les gustaría que se casaran? ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the Air? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y conversar con ustedes. Me encanta saber qué piensan. Y por último, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y por supuesto síganme en mis redes sociales. Ahí siempre estoy compartiendo contenido exclusivo y hablando con ustedes. No se pierdan nada. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.